Buenas tardes, hermanos. Bendiciones, saludos. ¿Estamos contentos? ¿Estamos aquí? ¿Estamos a la expectativa que Cristo viene en cualquier instante por nosotros? Dios quiere hacer en este mismo instante que seamos arrebatados, traspuestos con nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Yo no sé si a usted le da alegría a eso. A mí me da un gozo tremendo pensar, ¿verdad?, de que en cualquier instante Él viene por nosotros, por su iglesia. Y no tanto para salir de todas estas tribulaciones, de todas estas situaciones que pasamos, sino porque estaremos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Eso, hermano, eso tiene que salir. La adoración es una respuesta del alma. Un alma agradecida hasta un Dios que nos ha amado tanto. Que a veces, hermano, escapa a nuestra mente. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí tú me has amado tanto? Y entendemos la soberanía de Dios y damos gracias por eso, y que nos ayude, ¿verdad?, a estar preparados para ese encuentro, hermano. Yo sueño con ese encuentro. Yo no sé usted, yo sueño con ese encuentro con mi amado Cristo. Sueño. En cualquier momento será eso, hermano. Por eso discutimos una de las clases, que tenemos que vivir, más bien tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar como si fuese a ocurrir de aquí a 100 años, pastor. Trabajando. Eso fue lo que Pablo escribió a los de Tesalonicenses. No, hermanos, sigan trabajando. Nadie os engañe. O sea, tenemos que trabajar nosotros como iglesia, en esta dispensación, en esta economía, en esta administración, como si ese rapto fuese a ocurrir, trabajando, como si fuese a ocurrir entre 100 años, trabajando en la obra del Señor, en su iglesia. Pero viviendo como si fuese a ocurrir en cualquier instante. Es muy distinto. Trabajamos como si fuera a pasar de aquí a 100 años, pero vivimos como si fuese a ocurrir ahora, en este instante. ¿Están listos para nuestro encuentro con nuestro Señor Jesucristo? Saludos a los hermanos que nos ven a través del internet. Esa iglesia, ¿verdad?, que está afuera, varios países, ya al menos 11 países, hemos tenido, ¿verdad?, input de que ven la escuela dominical, las predicaciones que posteamos ahí en nuestra página de la iglesia, los videos. 11 países, hermanos, tremendo, ¿verdad?, qué bendición tan grande. 11 países, aparte de Estados Unidos, que ven estas escuelas dominicales y las predicaciones de nuestro pastor Azael González. Así que oremos para que siempre seamos de bendición, siempre estemos trazando bien la palabra de Dios, y en todo lo que hagamos en esta iglesia local, Primera Iglesia Bautista Hispana de Quicoral, honremos y glorifiquemos al Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Así que comenzamos para redimir el tiempo. Hoy tenemos tremenda tarea, hermanos. Vamos a estar exponiendo el versículo número 9, Zacarías 11, capítulo 11, versículo 9. Discutimos la semana pasada versículos 7 y 8. Vamos a hacer un resumen muy breve, muy panorámico, para entrar en este versículo. Y yo sé que hay muchos hermanos que hacen anotaciones. Hoy es un día que los exhorto que hagan varias anotaciones muy importantes, porque recordemos que en 50 minutos no podemos hacer una exposición exhaustiva, al menos de un versículo. Yo voy más, al menos de la primera frase. 50 minutos no nos da lo suficiente para exponer, extraer, hacer la exégesis, extraer todo lo que está ahí en esa frase. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Es una palabra insondable, ¿verdad? Pero tenemos que tratar lo más que podamos de anotar para nosotros en nuestros hogares seguir abundando más, profundizando más en el estudio. Por eso le pido a aquellos hermanos que hacen anotaciones, vamos a estar haciendo varias anotaciones, varias precisiones en el texto bíblico, y le voy a pedir que me ayuden en la lectura de la palabra. Y siempre, ¿verdad?, hacemos la lectura y a veces hacemos un paréntesis para hacer alguna precisión. No estamos, ¿verdad?, violentando el texto bíblico, sino que queremos hacer algunas precisiones mientras vamos leyendo el texto bíblico. Leímos la semana pasada ese versículo número 7, Zacarías 11:7, a forma de resumen muy panorámico. Dice: apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres de rebaño, y tomé para mí 2 callados. Al uno puse por nombre Gracia, y al otro Ataduras, y apacenté las ovejas. Discutimos que la semana pasada esa primera oración, apacenté pues las ovejas de la matanza, y él especifica, esto es, a las pobres de rebaño. Está hablando a las que son obedientes, a las que se sometieron en ese entonces a la palabra de Dios, y eventualmente las que se sometieron recordemos que esta profecía es traspuesta, hubo un cumplimiento inmediato durante el periodo de los Macabeos, que vamos a estar viendo una lectura hoy de primer libro de Macabeos, para que buscamos ahora el contexto, que se cumplió inmediatamente, que se cumplió eventualmente en el año 70, ¿verdad?, en Jerusalén, y lo que estamos apuntando sobre todo escatológicamente en su segunda venida.
ese periodo de tribulación, cuando esté terminando ya ese periodo de tribulación y venga Jesucristo en su segunda venida, entonces esta profecía tendrá el cumplimiento absoluto y total. Eso es lo que estamos buscando, ¿verdad? Esa profecía escatológica, para que podamos ver que la palabra de Dios tiene su cumplimiento, hermano, porque es palabra de Dios. Así que muchas veces vemos la palabra de Dios como esa profecía, como ya realizada. Es tan segura que va a pasar así. Es tan seguro, hermano, que el rapto de la iglesia va a pasar, que ya nosotros debemos vernos, Colosenses capítulo 3, como que ya estamos en la gloria de Dios. Ya usted y yo estamos sentados donde está Cristo sentado. Disfrutamos de la naturaleza divina de Dios. Y tiene que ser una realidad en nuestras vidas. Y que estamos aquí, somos peregrinos en esta tierra. No somos, como decían los griegos, le decían a Pedro, que Pedro le decía yo que eran unos terrapuntes. O sea, abrazan lo que es terrenal, lo que es material. Pero nosotros, usted y yo, hermano, Dios nos bendice aquí, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pero sabemos que esta no es nuestra patria. Estamos dispersos en esta tierra, pero no somos aquí, no pertenecemos a este mundo. Por tanto, esperamos a Cristo en cualquier momento, y la profecía es tan certera, tan segura, que muchas veces lo da en tiempo pretérito, aunque no se haya cumplido. Se lo da como por ya cumplida la palabra de Dios. Y discutimos que esas pobres de rebaño eran los pobres de espíritu, las que eran obedientes, y por causa de ese testimonio iban a ser maltratadas. Como hoy día, muchas veces nosotros, por la fidelidad a Cristo y su palabra y su evangelio, somos maltratados muchas veces por aquellos que se llaman nuestros hermanos cristianos evangélicos. Porque dice la palabra que en los últimos tiempos no sufrirán, no tolerarán, no resistirán la sana doctrina. Entonces, cuando hay hombres y mujeres que se levantan, no, Señor, ayúdame en el poder de tu Santo Espíritu a vivir conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad. Ayúdame a vivir en santidad. Entonces ya nos tildan de que, no, estos son unos, ¿verdad? Nos rechazan, nos maltratan por el testimonio de Cristo. Y Cristo lo dijo muy claramente: por mi nombre, ¿verdad?, serán oprimidos. Pero hermano, cuando sufrimos por Cristo, no solamente que estamos pensando en esa gloria futura que nos prometió, sino que por causa de él vamos a sufrir. Por tanto, cuando suframos por la causa de Cristo, hermano, somos bienaventurados. Somos bienaventurados porque estamos viviendo a Cristo y dando testimonio. Él dice: me seréis testigos de mí. Por tanto, estos son los pobres de rebaño. Y dice ahí, leímos un versículo, Juan 10, 1 al 6, que habla de la parábola de redil, de que esas ovejas escuchan la voz del Señor y sabe cuáles son, y Él las conoce. Y ellas, hermano, esto es muy interesante, escuchen, no solamente que Él conoce sus ovejas, sino que sus ovejas escuchan la voz del pastor. O sea, pueden identificar quién es su pastor. No solamente, hermano, esto es tremendo, y esto es palabra de Jesús, de sus propios labios. Jesús, Dios hombre, dice que yo conozco mis ovejas, y eso me da mi seguridad. Pero dice, y ellas conocen mi voz, saben quién soy yo. Tenemos que preguntarnos, hermano Eladio, ¿sé yo quién soy yo en Cristo? Cada uno de nosotros debemos preguntarnos eso. ¿Escucho yo la voz de mi pastor, mi buen pastor, Jesucristo? No solamente escuchar, ¿obedezco yo la voz de mi pastor? Son preguntas que yo el primero me tengo que hacer. Por tanto, dice, los pobres del rebaño, los fieles a mí. Discutimos otra frase, dice, y tomé para mí 2 callados. Recordemos que Zacarías está siendo un tipo de Jesucristo, de pastor, va a pastorear las ovejas. Y tomé para mí 2 callados. Discutimos la semana pasada lo que era el callado, lo que representaba o lo que figura el callado. Al uno puse por nombre gracia. Esto es divino, la gracia que viene de Dios. Y al otro le puso por nombre atadura, unión. Corresponde a nosotros, hermanos. Buscar, dice, ocupaos, solícitos. Escuche, no en hacer, ya la hizo, en mantener la unión del Espíritu en el vínculo de la paz. Yo no tengo que hacerla, ya Cristo la hizo, yo tengo que mantenerla con mis hermanos.
Por tanto, esos dos callados, uno, gracia de Dios, y la unión correspondía a que Dios quiere, hermano, la unión de su pueblo Israel y la unión de su pueblo hoy, que en esta dispensación que es la iglesia. Un pueblo desunido no puede, hermano, tenemos que ser uno. Juan 17 es una, muchas personas dicen que es la oración sumo sacerdotal, ¿verdad? Que lo conocemos como la oración sumo sacerdotal de Jesucristo. Pero en realidad, cuando usted ve el contexto de ese Juan 17, lo que está hablando es de una rendición de cuentas. Del siervo a su amo. De Jesús como hombre a su Dios Padre. Una rendición. Y dice, Padre, que sean como tú y yo, que sean uno. La iglesia. Por tanto, eso es atadura. Unión de ese pueblo de Israel. Recordemos que en este contexto ya el pueblo de Dios, Israel, estaba dividido, reino del norte, reino del sur. Dice al final, y apacenté las ovejas. O sea, tomó acción en apacentar estas ovejas. Versículo 8 dice, o discutimos, y destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Hermano, esto pasó literalmente con Zacarías, tipo de Jesucristo, que iba a pasar Jesucristo cuando del año 30 al año 33, cuando 3 años y medio, alrededor de 3 años y medio del ministerio de Jesucristo. Ese era el pastor, el príncipe que venía a libertarlos del pecado, de las prevaricaciones, de sus abominaciones, a limpiarlos, porque aunque era el pueblo escogido de Dios, era a través, o es a través de Jesucristo. Hasta el día de hoy, el pueblo de Israel, que es el pueblo escogido de Dios, y tiene que estar siempre presente en nuestras oraciones ese pueblo, hermano. Hasta el día de hoy, el condicionante para Israel y para el mundo es a través de Jesucristo. Creer en Jesucristo. Y vivir, hermano, y no obedecer. Escuche, no tanto obedecer, vivir en obediencia. Porque obedecer es, obedecí hoy. No, obediencia es, obedecí ayer, obedezco hoy y obedeceré. Vivir, no dice que ustedes tienen que vivir una vida de obedecer, vivir una vida en obediencia todo el tiempo. Ayer, hoy y mañana, en obediencia. Por tanto dice ahí, y destruí a 3 pastores en un mes. Hay al menos 40 interpretaciones, 41 interpretaciones de los grandes teólogos sobre estos 3 pastores que son destruidos. Muchos dicen que estos 3 pastores fue Josué, sumo sacerdote, que estaba a cargo de la parte religiosa. Zorobabel, que era el gobernante civil, que representaba, vamos a decir, en ese entonces el rey de esos 50,000 que llegaron del cautiverio, y que Ageo como profeta. Y tenemos que tomar esto con pinza, hermano, porque la Biblia no nos dice eso. Y yo creo que esa coronación simbólica de Josué, que estaba delante del ángel de Jehová, Cristo preencarnado, yo creo que la obra que Cristo comenzó en Josué y la que comenzó en nosotros será perfeccionada. O sea, la Biblia no me dice eso, por tanto yo tengo que llegar hasta donde la Biblia me dice. Lo que sí está hablando se refiere a los 3 oficios de profeta, de pastor o rey, que eso vamos a buscar un versículo hoy que se refiere a lo que son los gobernantes, a rey, y al sacerdocio. Esos fueron los 3 que se conocen como los guardianes de la ley, los profetas, los líderes religiosos, refiriéndose a los sacerdotes, y los magistrados civiles, que son los reyes. Por tanto, estas personas en este entonces, por eso cuando discutimos la introducción, usted puede referirse ahí a los videos, cuando comenzamos esta segunda parte de Zacarías, capítulo 9 en adelante, discutimos que hay unos teólogos divididos en cuanto a esta segunda parte de cuándo fue escrita. Y aquí podemos ver una referencia de forma reflexiva, de que para mí puede ser esa teoría de que se haya escrito esta parte en el 460, cerca del retorno de Nehemías. ¿Sabe por qué? Porque la primera parte de Zacarías se escribe en el 520, las visiones. Después otra parte, que se entiende que es esta parte de 9 al 14, se escribe en el 518, pasaron 2 años. Por tanto, no creemos que en 2 años hayan pasado tantos eventos como lo que se indica aquí.
Por tanto, quizás puede ser que estos teólogos tengan razón de que esta parte Zacarías la escribe ya en su vejez. Recordemos que discutimos que Ageo, que era contemporáneo, que comenzó a escribir 4 meses antes que Zacarías, era un poco mayor. Y Zacarías en este entonces, 520, era un jovencito. Por tanto, en 460, estamos hablando cerca de 70 años después, ya en su vejez, él escribe esto. Y por tanto, quizás ese periodo dio tiempo para que él pudiera pastorear y que lo pudieran rechazar como un tipo de Jesucristo. Hermano, paréntesis, esto es de manera reflexiva, no interpretativa. No me vayan a malinterpretar. O sea, nosotros creemos que 518, pero hay una posibilidad de que fue eventualmente, y este texto nos da a entender eso. Porque recordemos que el templo se completa en el 516, 2 años después. Comienzan a oficiar ya los servicios, los sacrificios en el templo. Y esos 68, 70 años dan tiempo para que pasaran todos estos eventos. Esto de manera reflexiva. Dice, pues mi alma, Zacarías, tipo de Jesucristo, mi alma se impacientó contra ellos. Y algo muy interesante, que en el hebreo, los que tienen la oportunidad de ir al texto hebreo, o los interlineales, esa frase está en último lugar. ¿Ve? Dice, pues mi alma se impacientó contra ellos. O sea, no fue que este pastor Zacarías, representando tipo de Jesucristo, se cansó de las ovejas. No, él se cansó porque al final, y también el alma de ellos me aborreció a mí. O sea, Zacarías comienza a profetizar de parte de Jehová Dios. Entonces, como hubo un rechazo, pues él se cansó también de ellos. Aquí el pastor usa una expresión, pastor, con su permiso, el pastor aquí usa una expresión el martes sobre un estudio de Efesios, y el pastor usó esta expresión refiriéndose a la escuela dominical del domingo pasado. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Dicen los cubanos, ¿hasta las cuantas? Zacarías era un hombre. Dice, pues mi alma se impacientó con ellos. ¿Por qué? Porque ellos me aborrecieron. Discutimos que en el hebreo se refiere a asquear. Cuando algo le da asco, le repugna a usted. Esto fue con Zacarías, tipo de Jesucristo. Y cuando Jesucristo vino, a los suyos, a los judíos. Primeramente la salvación era para los judíos. Así dice en Romanos el apóstol Pablo, a los judíos primeramente, y a los griegos, y a los gentiles, a todo el mundo, pero primeramente a los judíos. Y ellos lo rechazaron, lo aborrecieron, tanto así que Pedro dice en el libro de Hechos, ustedes, hermanos judíos, mataron al autor de la vida. Por tanto, ese rechazo de ese pastor, tipo de Jesucristo, y eventualmente en el año 33 al 33 y medio fue el rechazo que sufrió nuestro Señor Jesucristo de parte de su pueblo, porque le aborreció. Ahora entramos en el estudio de hoy. Zacarías capítulo 9, vamos a invertir lo que nos resta de clase en este versículo número 9, Zacarías 11, 9, dice, y dije, y vamos a ver aquí si eso es y dije, o así dice, ¿qué debería ir ahí? O qué más bien está escrito en el texto hebreo. Así que hagan sus anotaciones. Y dije, no os apacentaré, punto y coma, énfasis, la que muriere, que muera, punto y coma, énfasis, sigue dando énfasis, y la que se perdiere, que se pierda, punto y coma, sigue dando más énfasis, y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. Escuche, siempre usamos varias versiones. Aquí en rojo usamos la Biblia de las Américas. Biblia de las Américas dice aquí, entonces, esa es la conjunción correcta. Entonces dije, no os apacentaré más. La que ha de morir, que muera, y la que ha de ser destruida, que sea destruida, y las que queden, cómanse la carne unas a las otras, o unas a otras. Ahora, escuche, dice aquí entonces, y lo que ha hecho las anotaciones sobre las conjunciones, ese entonces es de conjunción consecutiva de resultado.
Hermano, en el contexto inmediato, versículo 8 dice: mi alma se cansó de ellos, porque ellos se aborrecieron de mí, tipo de Jesucristo. Entonces, como resultado, no las apacentaré más. La expresión que usó el pastor en Marte: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se exhorta a la iglesia? Hermano, nosotros estamos predicando el evangelio a los impíos, pero predicamos el evangelio a la iglesia primeramente para edificación. Si una iglesia no está edificada, usted no puede ser un buen testigo de Cristo. Tiene que estar lleno del Santo Espíritu de Dios, lleno del conocimiento de la palabra. Discutíamos ayer en un programa con mi hermano Ladio, que Jehová dice: no quiero sacrificio, quiero misericordia, amor y conocimiento mío en mis hijos. Por tanto, ¿de qué vale venir aquí los domingos, levantar manos santas y cantar con el coro, si en mi semana, en mi vida diaria, no tengo comunión con Dios? No paso tiempo con su palabra, no paso tiempo hablando con mi Dios, no paso tiempo escuchando lo que Dios habla a mi espíritu. Pablo dice: el Espíritu Santo de Dios habla a mi espíritu. Y esta vida ajetreada, viviendo nosotros en el mundanalismo, en el sincretismo, no damos tiempo para escuchar la voz de Dios. Por tanto, pastor, ¿hasta las cuantas? La iglesia tiene que ser edificada para que impacte al mundo. Y usted no puede impactar al mundo, no puede ser un testigo de Cristo, primero, si no tiene comunión con Él, si no tiene conocimiento de ese Dios a quien usted le sirve. No sé si, hermano, es un poquito fuerte, pero es así. Entonces dije: no os apacentaré más. Otra versión que utilizamos es aquí la Biblia de Jerusalén Latinoamericana. Dice: entonces dije, no volveré a apacentarlos a ustedes. Vamos a ver quiénes son esos ustedes. La que tenga que morir, que muera. La que tenga que desaparecer, que desaparezca. Y las que queden, que se coman unas a otras. Y aquí vemos también entonces. Esa es la conjunción que manda ahí en el hebreo. Entonces es una conjunción copulativa, o más bien consecutiva, de resultado. Vamos a estar otra vez pasando esto de las conjunciones. Aquí están las conjunciones, hermano. Todas las conjunciones que están en la Biblia, las más usadas. Así pues, así que, porque, entonces, para qué, por tanto, por lo tanto, por lo cual. Ahora, ese entonces es una conjunción de resultado. Hermano Jenny, anote eso. Una conjunción de resultado. ¿Ve? ¿Por qué no la va a apacentar más? El resultado: porque ellos lo aborrecieron. Discutimos la semana pasada que nuestro pastor, perdona que porque no podemos, ¿verdad? Es nuestro pastor y lo hacemos con todo el amor y toda la confianza. Nuestro pastor, discutimos la semana pasada que él pastorea a todo el rebaño y él tiene que amar a todo el rebaño, pero él tiene que trabajar mano a mano con los que quieren trabajar, porque esto aquí no es obligado. Tiene que haber una disposición. Señor, Pablo dijo: ustedes son hijos de Cristo, pues vivan como tal, como hijos de Dios. Servicio a Él. Hermano, la adoración. Estamos teniendo una serie, en un programa radial, sobre lo que es la verdadera adoración. Y ¿sabe una cosa? Confieso esto: el Señor me ha exprimido en ese estudio bíblico. Me ha hecho ver la realidad. No es como yo piensa, no es como yo quiera, no es cuando yo quiera, es como Él demanda que tiene que ser adorado. Ese estudio, esos programas a mí hermano Dios, me ha exprimido de una manera, me ha quebrantado, me ha aplastado, me ha humillado. Es como Él demanda, hermano. Entonces, esto es una conjunción consecutiva de resultado. O sea, no quiero decir con esto que el pastor va a dejar de amar él va a amar a todo el rebaño. Pero hay hermanos que están, ¿verdad?, trabajando, y con esos hermanos va a trabajar. Aquí esto es una expresión que me gustó cuando comencé a visitar la iglesia: es que aquí no hay presión ninguna. Usted tiene que decir: yo quiero trabajar. Y cuando usted dice yo quiero trabajar, eso conlleva muchas cosas: responsabilidad y compromiso. No es si yo quiero ir un día y después se acabó. Nuestro hermano Julio, no estoy dando aquí créditos a nadie,
pero las cosas hay que decirlas como nuestro hermano Julio lleva 11 años en esta congregación y dice que como 3 o 4 veces se ha ausentado. Eso es compromiso. Fidelidad al servicio de Dios. Hermano, usted no le está sirviendo a cualquier patrón. Usted no le está sirviendo a quien usted está sirviendo al Creador, al soberano, Dios sempiterno. Amén. Por tanto, esa conjunción, ¿la puedo sacar ya? Es la conjunción para discutir la primera frase. Dice, y dije, o sea, entonces dije, como resultado, no os apacentaré la que muriera, que muera. Vamos a estar viendo esa expresión, a qué se refiere cuando dice a la que muera, que muriera. No podemos perder de perspectiva o de vista de que es Zacarías, literalmente tomando la postura del pastor por mandato del mismo ángel de Jehová, Jesucristo preencarnado, que viene a ser un tipo de Jesucristo. Dice, y dije, no os apacentará más la que muriera, y este es un castigo que incluía opresión externa y opresión interna. Nosotros como iglesia sufrimos opresión externa del mundo, pero también sufrimos opresión interna, los unos a los otros. Nos queremos matar. Somos el ejército, se supone que seamos el ejército, mejor ejército sobre la tierra, y somos el ejército que nos matamos los unos a los otros, la iglesia. Por tanto, esta opresión, tanto externa como interna, dice, la que muriere, externa. Y la que se pierda, externa. Y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. Eso es lucha, opresión interna. Dice Fawcett en su comentario, dice intestina. Fíjese, intestina, algo muy interno. En ese contexto del pueblo de Dios, en este contexto hoy, entró la iglesia. Entonces, dice ahí, la que muriera. Aquí se está refiriendo no a las pobres de espíritu, no se está refiriendo a las pobres de rebaño que eran las obedientes, está refiriéndose a las otras ovejas que eran desobedientes. Como hay hoy en la iglesia. No sabemos quién realmente es oveja, ni quién es cabra. Por tanto, hay que predicar, hay que enseñar a toda la congregación, a todo el rebaño. Pero llega un momento dado, escuche, este tipo de Jesucristo, Zacarías, que se cansó. Pues ¿sabe qué? Como más aborrecido, yo dando el testimonio de Jehová Dios, el mismo testimonio que dio el profeta Elías, me aborrecen. Pues ¿sabe qué? La que se muera, que se muera. ¿Sabe qué está refiriendo aquí? Al castigo que venía por la desobediencia de los invasores. Por eso decimos opresión externa. Iban a ser matadas. Escuche, la que muera, que muera. Vamos a ver un contexto dentro de la palabra de Dios. Jeremías 15, 1 al 3. Usted anótelo, yo voy a estar leyéndolo para que nos dé tiempo de cubrir este versículo que es tremendo. Jeremías 15, 1 al 3. Esto fue, hermano, un rechazo. Fíjese, esto pasa cerca de 18 años después del retorno del cautiverio. Esta profecía, si la pautamos o la indicamos que fue en el 518, ellos retornan en el 538. Habían pasado cerca de 18 o 20 años de que habían regresado, que ellos sabían de por qué fueron al cautiverio. Debía de haberles servido de experiencia a lo que habían pasado esos 90 años atrás. Dice Jeremías, en este rechazo de la palabra de Dios, por tanto, cuando rechazamos la palabra, la verdad, estamos rechazando a Dios. Dice, Jeremías 15, 1 al 3, habla de la implacable ira de Dios contra Judá, reino del sur. Dice, me dijo Jehová a Jeremías, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí. Vamos a hacer una precisión. Está hablando aquí, si mi siervo, a quien yo he amado tanto, quien fue fiel a mí, Moisés y Samuel, se presentaran delante de mí para pedir clemencia por este pueblo. Escuche, no estaría mi voluntad con este pueblo.
échalos de mi presencia y salgan. Y si te preguntaren, ¿a dónde saldremos?, les dirás, así ha dicho Jehová. Palabras de Jehová. El que a muerte, a muerte. El que a espada, a espada. El que a hambre, a hambre. Y el que a cautiverio, a cautiverio. Y enviaré sobre ellos 4 géneros de castigo, dice Jehová: espada para matar, y perros para despedazar, y aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y destruir. Está hablando a su pueblo Israel por la desobediencia. Hermano, estamos sirviendo a un Dios. Vamos a citar al final un texto de Éxodo. Dice que sepan que yo, Jehová, celoso, mi nombre es. Yo soy celoso. No compartiré mi gloria con nadie. Por tanto, esto fue en el cautiverio de Nabucodonosor, del imperio neobabilónico, y se cumplió, hermano, al pie de la letra. Experiencia que el pueblo se supone que ya supiera cuando Zacarías está hablando de esto en 518 o fuese en el 460, lo que pasó con el pueblo en ese siglo anterior. Pueblo rebelde. Jeremías, el mismo Jeremías 34, 17 y 18, profecía contra Sedequías, que era el rey que estaba en el poder cuando Nabucodonosor sitió a Jerusalén. Escuche, Jeremías: por tanto, conjunción consecutiva de conclusión. Hermano, tenemos que poner, cuando estamos leyendo la Biblia, poner atención a todas esas conjunciones. Por tanto, por conclusión, así ha dicho Jehová. Y usted lee el contexto, lea desde el versículo número 1 para que vea el contexto. Por tanto, así ha dicho Jehová: vosotros me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. No me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. He aquí que yo promulgo libertad, dice Jehová, a la espada y a la pestilencia y al hambre, y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra conocida hasta este entonces. Y entregaré 18 a los hombres que traspasaron mi pacto, que no vivieron conforme a mi palabra, a mi voluntad. Iglesia, escuche, el que tenga oído que oiga. Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia. Vamos a dejarlo hasta ahí, 18a. Jeremías 43:11, la inmigración a Egipto. Jeremías 43:11. Y vendrá y asolará la tierra de Egipto. Los que a muerte, a muerte. Los que a cautiverio, a cautiverio. Y los que a espada, a espada. Ezequiel, profetizando para el tiempo del cautiverio, contemporáneo con Daniel, un poquito más eventual que Jeremías. Dice Ezequiel capítulo 6 versículos 12 y 13. Ezequiel, anótelo, 12 y 13, y lea todo el contexto. Yo leo solamente 2 versículos para darle énfasis al core de este pasaje bíblico, pero usted lea los versículos anteriores y los después. Ezequiel 6, 12 al 13. El que esté lejos morirá de pestilencia, el que esté cerca caerá a espada. O sea, los que huyan de Judá morirán de pestilencia, y los que queden morirán a espada. Y el que quede sea asediado morirá de hambre. Así cumpliré en ellos mi enojo. Y sabréis, versículo 13, que yo soy Jehová, cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos. Aquí está hablando la causa, porque ese castigo. Dios es un Dios celoso, hermano. Dios no espera de usted media adoración o cuando no, Él espera total adoración, plena, primeramente a nuestro Dios. Dios celoso, hermano. Dios celoso. Dice: y sabréis que yo soy Jehová, cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, a la idolatría,
Sobre todo collado alto, adoraban en las lomas altas, en la idolatría, en todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso y debajo de toda encima espesa, como hoy los hechiceros o santeros usan, ¿verdad?, una serie de ceiba y la ciguarraya para hacer todo este tipo de idolatría. No, hermano, ese es el contexto que están aquí. Esto es desde hace mucho tiempo viene estas prácticas. Debajo de todo árbol frondoso, allí hacían culto a los demonios, a la idolatría. Y debajo de toda encima espesa, discutimos que encima era un árbol que era bajito pero frondoso. Lugares donde ofrecieron incienso a sus ídolos. Y no me adoraron a mí. En el templo donde estaba mi Shekinah, en el templo, iban a estos lugares a encender incienso, a ofrecer sacrificios a otros dioses que no son otra cosa que demonios. Por tanto, dice, la que muera, la desobediente, la que no escuche la palabra de Dios, le llegó al colmo al profeta Zacarías y le llegó al colmo al Señor. Vamos a estar viendo aquí que durante el tiempo de la tribulación habrá esta misma expresión. Vamos a estar leyendo un pasaje de 2 Tesalonicenses que dice el Espíritu Santo acerca de esta gente que son desobedientes. ¿Y qué le corresponde a usted y a mí como iglesia? Hermano, el Evangelio. Y el Señor del Evangelio tiene un valor infinito. Tenemos que tener nosotros cuidado con eso en la evangelización. Escuche, dice otra expresión. Y punto y coma. Y la que se pierda, que se pierda. Hermano, el pasaje que acabo de leer, Ezequiel 6, 12 al 13. El que esté lejos morirá de pestilencia. En otras palabras, cuando venga este embate de estos cuernos que se levantarán de las naciones alrededor para castigar a mi pueblo, muchos huirán, pero esos que se huyeron se perderán de pestilencia. El que esté ahí morirá a espada. El que huya a otras tierras morirá de pestilencia. O sea, no los librará nadie. Escuche, buscando el contexto inmediato, para el periodo de los macabeos, 332 sube este imperio greco-macedonio, con Alejandro Magno al frente, invisten un imperio poderoso, demasiado poderoso, tanto que se apoderó culturalmente del imperio que era su siguiente, que era Roma. Por eso dice el imperio greco-romano. El idioma se habían helenizado todo, básicamente el mundo conocido para ese entonces. Escuche, vamos a ver un mapa aquí. Este es el periodo de los macabeos. Todo lo que recuperan del territorio de Judá y de Samaria, básicamente recuperan, discutimos en la clase, cerca del 84% de todo el territorio que se había perdido con estos macabeos. Eso para que busquemos un contexto de lo que el cumplimiento inmediato. Esto es todo el mapa. Aquí vemos a Judá, Samaria, Reino del Norte. Esto es lo que es Israel todo. Ellos helenizaron a Egipto, hasta lejos como Cirene, todo esto tan lejos como hasta la India, todo el Golfo Pérsico, todo fue helenizado por este imperio greco-macedonio. Pero se supone que el pueblo de Dios se mantuviera fiel a Jehová Dios. Por eso tenemos que tener cuidado cuando introducimos o vemos que se está introduciendo en la congregación sincretismo. Las cosas del mundo, hermano, de esa puerta para afuera. Aquí, santidad a Jehová. Y eso no solamente le corresponde a nuestro pastor Azael González, a cada uno de nosotros tenemos que seamos vigilantes de la sana doctrina y que no entre ningún sincretismo a la congregación de los santos, que son ustedes y este que está aquí. Tenemos que tener cuidado. Por tanto, ese pueblo se helenizó, resbaló, como dice Asaf, resbalaron sus pies en ese mundanalismo. Ahora, escuche, yo sé que muchas personas no tienen, hermano, voy a clarificar nuevamente. Estos libros son libros apócrifos, no son inspirados, son libros históricos. Quiero que a los hermanos del internet que me escriben tanto, a veces leemos tanta basura, nosotros como cristianos, pero estos libros nos dan claridad en ese periodo. Yo estoy claro que no son inspirados, pero nos dan historia. Es libros históricos y muy precisos y consecuentes con la Biblia. Solamente un versículo, la segunda carta, un solo versículo lo tenemos que sacar de ahí. El resto es historia. Escuche lo que pasa aquí. Primer libro de Macabeos,
capítulo 1, versículos 10 y 15. Dice: de ellos surgió un renuevo pecador. Está hablando aquí de Antioquio Epífanes 4. Antioquio Epífanes, hijo del rey Antioquio, que había estado como rehén en Roma, subió al otro año 137 del imperio de los griegos. O sea, este hombre viene después de Alejandro Magno. En aquellos días surgieron de Israel unos hijos rebeldes que sedujeron a muchos diciendo, o sea, como en la iglesia, hay hijos rebeldes, y no solamente son rebeldes ellos, sino que, mira, hermana Miriam, vamos para allá, ya que queremos arrastrar, o más bien ellos quieren arrastrar a parte de la congregación. No, hermano, yo amo a mis hermanos. Si usted se quiere perder, pírdase usted. La salvación es individual. Inclusive de nuestros hijos. Yo le hablo a mis hijos de frente. De frente. Tú tienes que cuidar la santificación progresiva en tu vida. Porque por más que ellos oren por ti y tú vives la vida como te da la gana, cuidado. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo y verdadero. A mis hijos. Por tanto dice, en aquellos días surgieron de Israel unos hijos rebeldes que sedujeron, dice, a muchos diciendo, vamos, concertemos alianza con los pueblos que nos rodean. Sincretismo, como hoy en la iglesia. Vamos a traer cosas del mundo para acá. Porque desde que nos separamos de ellos, escuche, nos han sobrevenido muchos males. No, hermano, los males sobrevinieron por la desobediencia a Jehová Dios. No primeramente porque salieron con ellos. Salen de esa alianza, pero siguen desobediencia. Hermano, nuestra vida cristiana es obediencia a Dios. Obediencia a Dios. Dice el 12, estas palabras le parecieron bien, escuche, y algunos del pueblo se apresuraron a acudir donde el rey y obtuvieron de él autorización para seguir las costumbres de los paganos. En consecuencia, levantaron en Jerusalén un gimnasio, escuche, no un gimnasio para levantar pesas, no, un gimnasio es para rendir culto a los dioses falsos. Pastor se ríe. Pastor, no gimnasio como el que vamos, que está tremendo. Esto es un gimnasio, en la palabra griego. Gimnasio tiene dos connotaciones. Gimnasio como un centro de entrenamiento, que inclusive estos griegos practicaban desnudos, número uno. Y segundo, como un centro de culto a los ídolos. O sea, en otras palabras, montaron un templo a los ídolos en Jerusalén. Por eso que Jesús le dice a la samaritana, Juan 4, dice, llegará el tiempo que ni en este monte Jericín, ni en Jerusalén adorarán. Pero a tales adoradores Dios busca que le adoren en espíritu y en verdad. Una de las oraciones que yo uso, hermano, Dios mío, ayúdame a no ser hipócrita. Ayúdame a no ser hipócrita. No con mi hermano, no con mi esposa. Yo puedo engañar a mi esposa, puedo engañar al pastor, puedo engañar a todos ustedes. Pero aquel soberano que está en todo lugar, que su ojo está sobre mí todo tiempo, no puede ser burlado. Por tanto, líbrame, Señor, ayúdame a no ser un hipócrita. Un hipócrita. Dice, al uso de los paganos. 15, rehicieron sus prepucios. Esto es tremendo. Renegaron de la alianza santa para atarse. Renunciaron a la alianza santa, al pacto de Jehová Dios, para atarse al yugo de los paganos y se vendieron para obrar el mal. Esto de prepucio es una parte, ¿verdad? Circuncisión. Era una ordenanza para el pueblo de Israel. Y se entregaron al mal. Por tanto, por eso dice la expresión, y la que se pierda, que se pierda. Ahora, hay una culpabilidad del hombre. Estamos viendo esto en el Antiguo Testamento, pero en esta dispensación de la iglesia. Escuche y anote esto. Romanos, capítulo 1, versículos 18 al 32. Voy rapidito. Y vamos a estar viendo aquí, hermano, anote, 8 características de por qué el hombre es culpable. Romanos 1, 18 al 32, voy a estar dando lectura rápido. 8 características, y ahí en esos versículos hay 22 actos o 22 hechos que hacen a los hombres de esa culpabilidad. Romanos 1,
18 al 32. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, número 1, que detienen con injusticia la verdad. Primera característica. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. 21. Pues habiendo conocido a Dios, segunda característica, no le glorificaron como Dios. 3. Ni le dieron gracia. Tercera característica. Sino que se entenebrecieron, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y 4. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible, cuarta característica, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Idolatría. 24. Por lo cual, conjunción de conclusión. Por lo cual, como ellos determinaron eso, por lo cual, 24, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos. 25. Ya que, quinta característica, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Sexta característica, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. 28. Y como ellos, séptima característica, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando, octava característica, atestados de injusticia. 8 características. Ahora, 22 hechos o actos que los hacen culpables. 22. Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y maledicencias, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, tremendo, saben que es un Dios que viene a juzgarlo, ellos lo saben, lo entienden, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Las hacen ellos y se gozan con los que las hacen también. Por tanto, Dios los entrega a una mente reprobada. Dios confirma la decisión de ellos. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 al 12. Nadie os engañe de ninguna manera. Está hablando, hermano, esto está apuntando a la segunda venida, el tiempo de purga para Israel, para Jacob, en la tribulación. Nadie os engañe de ninguna manera. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 al 12. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llame Dios, pues objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio.
Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Está hablando aquí del anticristo. Escuche ahora estos versículos precisos. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad. Subraye esto en su Biblia. Para los que se pierden. ¿Por qué se pierden? Explicación. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Condicionante de esta dispensación, creer en Jesucristo. Por esto, Dios confirma la decisión de ellos, el rechazo a la verdad, que es Cristo y su evangelio. 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Quieren mentira? Siguen creyendo la mentira. La que se muera, que se muera. La que se pierda, que se pierda. Pastor, ¿hasta las cuantas? Escuche. 12. A fin de que sean condenados. Y en esa condenación Dios va a ser glorificado también. Para que se vayan enterando los impíos. Todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hermano, vamos a terminar con esto. Faltan 5 minutos. Y no hemos terminado con este versículo número 9. La que muera, que muera. La que se pierda, que se pierda. Vamos a dar el estudio hasta ahí. El próximo domingo vamos a discutir. Y de las que queden, que se coman unas a las otras. Ahora, sobre esa frase que a mí me estuvo, hermano, taladrando mi corazón y mi mente, mi espíritu, esa expresión del pastor el martes, ¿hasta las cuantas? ¿Hasta cuándo? Esto primeramente para la iglesia. Segundo, para los impíos. El valor de nuestro Señor Jesucristo y de su evangelio. El valor del evangelio y del Señor del evangelio, que no es otro que Jesucristo. Advertencia, Mateo 7:6. Busque ese texto. Mateo, y con esto termino. Mateo 7:6. Cuando lo tengamos, amén. Mateo 7:6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Yo traje una versión aquí, hermano, unas versiones, traducción, lenguaje actual, aquí. Dice, no den a los perros las cosas que pertenecen a Dios, ni echen delante de los cerdos lo que para ustedes es más valioso. ¿Qué es lo más valioso para usted? La salvación. Más que la salvación, el Señor de la salvación. Lo más preciado que nosotros tenemos aquí en la tierra es la salvación. Pero sobre eso, el Señor de esa salvación. Escuche, los cerdos no sabrán apreciar su valor y los perros pueden morderlos a ustedes. Otra versión, Dios habla hoy. No deis las cosas sagradas a los perros, no sea que se revuelvan contra vosotros y os hagan pedazos. Y no echéis vuestras perlas a los cerdos para que no las pisoteen. Escuche, dice aquí que las cosas que pertenecen a Dios. Escuche, y dice las que para ustedes son más valiosas. Porque los cerdos no sabrán apreciar su valor y los perros pueden morderlo. Escuche, Dios habla hoy. Las cosas sagradas, y dice nuestras perlas. Porque estos perros se revuelven contra vosotros y nos hacen pedazos. Y los cerdos la pisotean. Por tanto, hermano, aquí está hablando de lo precioso que es el evangelio de Cristo. Predicamos a los impíos hasta cierto punto. ¿Sabe por qué? Porque a veces usted le predica a una persona, incluyendo a nuestros familiares, y lo digo con gran dolor en el alma, lo que están es pisoteando la sangre de Cristo. Llega el momento que ya, ¿hasta cuándo, pastor? No tiren las perlas a los cerdos, no sabrán apreciarla, pisotearán la sangre de Cristo, su evangelio. Y esto no contradice en ninguna manera lo que Jesús mismo dice
en Mateo 5, 44 y 45. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hacer salir el sol para los malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Esto no contradice eso. Aquí está hablando de la relación de nosotros contra los impíos. Pero acá está hablando sobre el valor del Evangelio y el Señor del Evangelio. Hermano, hay un límite. Así como el profeta Zacarías se cansó, y así como nuestro Señor Jesucristo se cansará, le llegará al colmo. ¿Por qué? Porque Él no va a condonar, pasar por alto el pecado. Debido a su santidad, vendrá su segunda venida sin ninguna relación con el pecado, a enjuiciar a todos los impíos. Por tanto, usted predique, hermano. Pero llega un momento que usted no le predique más a esa persona porque está pisoteando al Evangelio de Cristo, la sangre de Cristo y al mismo Señor del Evangelio. No sabrán apreciarlo. Inclusive irán contra nosotros. Y eso se puede entender afuera, pero aquí adentro, ¿hasta las cuantas? Este mensaje es para nosotros, para la iglesia. ¿Hasta las cuantas? Nosotros nos ceñiremos nuestros lomos y Señor, con tu Santo Espíritu, ayúdanos a vivir en santidad, ser hijos creyentes tuyos, verdaderos testigos tuyos. ¿Sabe por qué digo esto, hermano? Porque hay gente de la iglesia que llevan 20, 35 años y no son salvos. Están convencidos, pero no convertidos. Por tanto, lo que se hace, pastor, muchas veces es tirarle la perla a los cerdos. Iglesia, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Cristo viene por su iglesia. Cristo viene pronto. Hermano, cuando Cristo venga en el rastro de la iglesia, ese va a ser hasta la cuándo. ¿Hasta cuándo? Porque entonces vendrá un juicio tremendo. Y solamente los que reciban a Jesucristo ese tiempo de la tribulación, a través de la predicación de estos 144,000, serán salvos. Y en su segunda venida vendrá sin ninguna relación con el pecado. Por tanto, hermano, procuremos, primeramente, realmente saber de que somos salvos, de que que nos hemos convertido, que hemos sido regenerados, que hemos sido sellados con su Santo Espíritu, y comencemos a vivir en santidad. Aquel que está convencido pero no convertido. Y los que estamos ya dentro del arca, que es Jesucristo, vivamos en santidad y demos buen testimonio, porque llegará el momento que el Señor dirá, ¿hasta cuándo? Nos ponemos de pie, hermanos, y oramos para continuar con este culto que ha comenzado con la escuela dominical, y seguimos el próximo domingo con el final de este versículo número 9 de Zacarías capítulo 11. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Padre, en acciones de gracias por tu amor, tu infinita misericordia. Gracias porque nos salvaste. Gracias porque ya disfrutamos, oh Señor, de naturaleza divina, Padre Santo y Padre amado, que tenemos esta salvación tan grande, pero también tenemos la seguridad de esa salvación y tenemos al Señor de esa salvación en nuestras vidas. Gracias, Padre amado. Ayúdanos a vivir en santidad. Padre, te damos gracias por esta profecía, palabra tuya de Zacarías, Padre de la gloria, que este versículo número 9 de este capítulo 11 podamos atesorarlo en nuestros corazones, Padre de la gloria, y que tú eres un Dios paciente, lento para la ira, pero debido a tu santidad, oh Señor, tú actuarás en algún momento cuando llegue a tu colmo, porque las cosas que están pasando en el mundo es humo que arde en tus narices y te molesta, Padre Santo. Pero también, Padre, vemos gente dentro de la iglesia que no quieren vivir en santidad, no quieren vivir en obediencia, Padre Santo. Por tanto, son tan impíos como los que están afuera. Ayúdanos, Padre de la gloria, como iglesia, a testificarte a ti, para que estas personas puedan realmente convertirse y arrepentirse y venir a tus pies corriendo, Padre de la gloria, que sean salvos. Ten misericordia, Padre de la gloria. Padre, ayúdanos a predicar, a evangelizar estas buenas nuevas de salvación que solamente son en ti, pero también ayúdanos a valorar tu persona, oh Cristo, y tu evangelio que es eterno. No permita que tiremos esta perla, Padre de la gloria, tan valioso, porque para nosotros, como dijo el apóstol Pedro, tú eres precioso. Tú, oh Señor, tienes un precio infinito, un valor infinito, Padre de la gloria. Y ayúdanos, Padre Santo, a ser buenos testigos tuyos, Padre de la gloria.
Gracias por este estudio de Zacarías. Gracias por la palabra que tú traes a través de nuestro hermano pastor Azael González, siervo tuyo, atalaya tuyo, vocero tuyo. Que sea un mensaje que edifique nuestras vidas y nos ayude a vivir en santidad como corresponde a cada hijo tuyo, Padre. Te damos gracias, Padre de la gloria, y ayúdanos en esta semana que comienza, que la hemos comenzado con un culto a ti, al único Dios vivo y verdadero, a testificarte, oh Cristo, que tú seas el todo de nuestra vida. La prioridad, servirte, amarte y temerte, oh Cristo amado. Te damos gracias y pedimos estas cosas creyendo en el poderoso nombre de tu Hijo, eterno y amado, nombre sobre todo nombre, Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Gracias, Padre.